Bienvenidos amigos a la segunda edición del curso Soldadura Industrial, Introducción al Proceso SMAU. Este curso se va a dictar bajo la modalidad virtual a través de la plataforma de la empresa CIS Ingeniería en la República Argentina. El contenido que se va a ver en esta segunda unidad habla acerca de los fundamentos del proceso SMAU, su definición, sus principios de funcionamiento, electrodos, protección, entre otros temas. Dentro de la definición y descripción general del proceso, la soldadura por arco de metal protegido es un proceso de soldadura en el cual se produce la coalescencia de metales mediante un arco eléctrico que libera una gran cantidad de calor provista por este arco eléctrico y que se mantiene entre la punta de un electrodo revestido y la superficie de metal base en la unión que se está soldando. El núcleo de este electrodo cubierto consiste en una varilla de metal sólido de material estirado o colado, o bien una varilla fabricada encerrando metal en polvo en una funda metálica. La varilla del núcleo conduce la corriente eléctrica entre el arco y suministra metal de aporte a la unión. La función principal de esta cobertura es proteger la pileta líquida a través de la liberación de gases que se generan cuando el recubrimiento se descompone mediante el calor aportado por el arco eléctrico entre la pieza y el electrodo. Esta protección empleada, junto con otros componentes de la cobertura y del alambre, controlan las propiedades mecánicas, la estructura metalúrgica, la composición química del metal de soldadura, o sea, del metal aportado estamos hablando, así como las características del arco del electrodo. La composición de la cobertura del electrodo varía dependiendo del tipo de electrodo, eso lo vamos a ver en unidades posteriores. Dentro de los principios de funcionamiento, la soldadura por arco de metal protegido es por mucho el más ampliamente utilizado de los procesos de soldadura por arco. Aprovecha el calor del arco para derretir los metales bases y la punta del electrodo consumible cubierto. Este intenso calor de arco derrite la punta del electrodo y la superficie del trabajo cerca del arco, lo que produce que haya coalescencia entre los metales que están fundidos y se genere la denominada soldadura. En la punta del electrodo se forman con rapidez lo que serían glóbulos de metal fundido, los cuales se transfieren a través de un chorro hasta el charco de soldadura fundida. De esta forma se deposita el metal de aporte conforme el electrodo que se está usando y consumiendo. El arco se mueve sobre el trabajo con una longitud, que es una de las variables comúnmente que presenta este proceso, y a una velocidad de desplazamiento o velocidad de avance apropiada. Esto se va derritiendo y fusionando de forma que una porción del metal base y el electrodo se hacen líquidos y a la vez se van mezclando, a la vez que se va añadiendo continuamente metal de aporte con el avance de dicho electrodo y la posterior fusión de dicha varilla. Este arco es uno de los arcos más calientes que se produce mediante las fuentes de potencia que uno utiliza en este proceso. Andan en el orden de los 5000 grados centígrados o superiores, que serían aproximadamente 9000 grados Fahrenheit. Y la fusión del metal base se efectúa en forma casi instantánea al iniciarse el arco. Los tamaños y tipos de electrodos para este tipo de soldadura definen los requerimientos de voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Que cada electrodo, según su fabricante, tienen un rango de voltaje para ser utilizados, como así también un rango de corriente para que se genere una correcta soldadura.
Dentro de lo que es estos intervalos de voltaje tenemos que comúnmente son entre 16 y 40 volts. Y dentro del rango de corriente va en el orden de los 20 a los 550 amperes. Esta corriente puede ser alterna o continua dependiendo del electrodo a ser utilizado en la unión de soldadura. Cabe aclarar también que la fuente de potencia debe ser capaz de controlar el nivel de corriente dentro de un intervalo razonable para responder a las complejas variables del proceso de soldadura en sí. En esta diapositiva vamos a ver una figura en la cual se detallan los principios de funcionamiento del proceso SMAO. En ella podemos ver los elementos de un circuito de soldadura típico para procesos SMAO. Se puede ver en esta la pinza portaelectrodo o pinza, el electrodo recubierto en sí, el arco que se genera entre el electrodo y el metal base o trabajo, como sale designado en esta figura. La pinza portaelectrodo está unida a la fuente a través de un cable y la pieza también a través de otro cable que, bueno, más adelante vamos a ver las disposiciones o combinaciones en las cuales se pueden utilizar. Esto que se ve acá es la fuente de potencia de corriente alterna o corriente continua y los controles que tienen de acuerdo a su modelo o fabricante. En esta diapositiva vamos a hablar de los electrodos recubiertos. Además de establecer el arco y proporcionar metal de aporte para la soldadura realizada, el electrodo además introduce otros materiales en el arco y sus inmediaciones. Dependiendo del tipo de electrodo que se use, la cobertura o el recubrimiento desempeña una o más de las siguientes funciones. Dentro de estas funciones, bueno, una es proveer un gas liberado en forma energética que protege el arco y evita contaminación excesiva de parte de los gases disueltos en la atmósfera. Suministra limpiadores y agentes fundentes para purificar la soldadura y evitar un crecimiento excesivo de granos en el metal ya soldado. Además, establece las características eléctricas del electrodo. Otra de las funciones es proporcionar un manto de escoria que después de que pasó la soldadura por ese punto, proporciona y protege al metal de soldadura caliente del ataque que pueda llegar a recibir por parte del aire. Además de mejorar las propiedades mecánicas, la forma del dibujo del cordón y la limpieza superficial del dicho metal. Constituye además un medio para añadir elementos de aleación y mejorar las propiedades metalúrgicas de la soldadura en la unión realizada. Otra de las funciones de los electrodos recubiertos es la de mejorar las propiedades mecánicas del metal de soldadura. Las coberturas que presentan estos electrodos pueden diseñarse para soldar con corriente alterna o con corriente continua. Cuando utilizamos corriente alterna, el arco de soldadura se apaga y se restablece cada vez que la corriente invierte su dirección, a través de una onda senoidal, si mal no recuerdo. Para que este arco en la corriente alterna sea estable, es necesario tener en el chorro, en el arco de soldadura, un gas que permanezca ionizado durante cada inversión de la corriente. Este gas ionizado hace posible la reignición del arco, o sea, los gases fácilmente ionizables pueden obtenerse de diferentes compuestos, incluidos los que contienen potasio, por ejemplo, y esta incorporación de tales compuestos en la cobertura de los electrodos es lo que lo hace o lo permite operar con corriente alterna o con corriente continua si utilizamos otros compuestos en la cobertura. A fin de aumentar la tasa de deposición, las coberturas de estos electrodos de acero y carbono o algunos de baja aleación contienen polvo de hierro, por ejemplo, el cual es otra fuente de metal disponible para deposición. El rendimiento de estos electrodos es muy superior a un electrodo común.
La presencia de polvo de hierro en la cobertura también, bueno, una de las cosas que permite es aprovechar de manera más eficiente la energía del arco. A menudo en estos casos se emplean polvos metálicos distintos del hierro a fin de alterar las propiedades mecánicas del metal de soldadura. Podemos destacar las coberturas de electrodos gruesas con cantidades relativamente grandes de hierro en polvo que incrementan la profundidad de la pileta en la punta del electrodo. Los electrodos de hierro en polvo con coberturas gruesas también pueden llegar a generar un problema en la habilidad que se necesita para soldar. La punta del electrodo puede arrastrarse sobre la superficie del trabajo, manteniendo todo el tiempo el arco de soldadura. O sea, esto es un tip que le vamos a empezar a dejar, que bueno, en electrodos que están provistos de un excedente de hierro a través de la cobertura, el electrodo cuando estamos soldando se puede llevar pegado a la pileta líquida. Comúnmente se denominan electrodos de arrastre de esta manera. Vamos a hablar de la protección que genera el revestimiento en el arco de soldadura. La acción de protección del arco es en esencia la misma para todos los electrodos, pero el método específico de protección y el volumen de escoria producido varía de un electrodo a otro, de un tipo a otro tipo de electrodo. El grueso de los materiales de cobertura de algunos electrodos se convierte en gas por el calor que se genera en el arco. Además dependen en buena medida de un escudo gaseoso que genera dicha descomposición para evitar la contaminación por parte de la atmósfera en la pileta líquida. Los electrodos situados al otro extremo, el grueso de la cobertura se convierte en escoria por el calor que genera el arco y solo se produce un volumen pequeño de gas protector. ¿Esto qué queremos decir? Que el actuar de electrodos, por ejemplo, rutílicos, va a ser diferente a electrodos celulósicos o electrodos básicos o electrodos que están dopados con hierro en polvo. La escoria en todos los casos se solidifica después de hacerlo el metal de soldadura. Siguiendo con la protección que generan los tipos de electrodos en el arco, les recordamos nuevamente que comúnmente hay electrodos que su recubrimiento se producen mucha cantidad de gas, y hay otro tipo de electrodos en los cuales su requerimiento exclusivamente proporcionan escoria para protección de la pileta líquida en la soldadura. Estas variaciones, por ejemplo en la proporción de la protección por la escoria y el gas también, influyen en las características de la soldadura de los electrodos revestidos. Estos electrodos que producen mucha escoria, como mencionamos anteriormente, pueden transportar un mayor amperaje, o sea, funcionan con un poco más de corriente que otro tipo de electrodo. Y además ofrecen lo que son las altas tasas de deposición. Como mencionamos anteriormente, los electrodos que tienen un porcentaje mayor de hierro en su recubrimiento. Estos electrodos, bueno, se los hace ideales para soldar piezas gruesas, comúnmente la posición plana. Posteriormente vamos a ver el tipo de posiciones cuando uno realiza una soldadura. En cambio, los electrodos, por ejemplo, que producen poca escoria, los que mencionamos anteriormente, que generan más cantidad de gas, se usan con amperajes menores y ofrecen tasas de deposición mucho más bajas. Comúnmente estos electrodos producen un charco de soldadura más chico y son apropiados para soldar en cualquier posición, en contraposición con los electrodos que proporcionan una mayor protección por escoria. Acá podemos ver en este video cómo se puede ver la pileta líquida y la protección que va generando el electrodo a través de la liberación de gas. En este esquema podemos ver resumidamente lo que estuvimos hablando, qué ocurre en el arco cuando se está realizando la soldadura. Se puede ver lo que es la varilla del electrodo, que está, bueno, en este caso sería el electrodo para el proceso SMAU,
donde tiene su correspondiente recubrimiento. Esta sería la cubierta que tiene de fundente. El núcleo metálico de la varilla, en este caso, bueno, el electrodo se está desplazando hacia la izquierda, y esta parte de acá, donde está el arco, es el metal y la escoria en transferencia desde la varilla al metal base. La parte en rojo es el charco o pileta líquida, la parte en celeste es la protección del arco y la parte en amarillo, como mencionamos, es el arco eléctrico en sí. Lo que se puede ver en la parte derecha es la escoria que se va solidificando y las diferentes capas, por ejemplo la B, la C, la D, que bueno, están detalladas en la parte inferior de esta gráfica. En la capa A, que como mencionamos es la capa de la escoria, la capa B es la acumulación de la soldadura, la capa C es la profundidad de fusión de la soldadura, la capa D es el metal de soldadura, la capa E es la zona de fusión por sobrecalentamiento, la F es la zona afectada térmicamente del metal base o SAC, ese es un término que lo vamos a ver mucho y lo vamos a sentir nombrar, la SAC, que sería la zona afectada térmicamente o por el calor. Y la parte G es el metal base que no ha sido afectado a través de la soldadura. Dentro de las capacidades y limitaciones que presenta este proceso, bueno, estas son algunas de las ventajas que se pueden encontrar. Comúnmente los equipos son relativamente sencillos, económicos y portátiles. No es el caso, por ejemplo, el ejemplo de las motos soldadoras, ya que son relativamente caros y bastante difíciles de maniobrar y transportar. Otra de las ventajas que presenta este proceso es que el electrodo recubierto proporciona lo que sería el metal de aporte en la soldadura y además el mismo es el que genera el mecanismo para proteger este metal cuando coalesce con el metal base de la soldadura. Esta protección es para evitar que se genere una oxidación que pueda llegar a ser perjudicial para la soldadura en sí. Esta oxidación es provista a través del oxígeno que está presente en la atmósfera. Otra de las ventajas que presenta este proceso es que no se requiere protección con un gas auxiliar, como otros procesos, por ejemplo el proceso GEMAU y el proceso GETAU, que es con electrodo de tungsteno. También presenta la ventaja de no necesitar un fundente que se vaya agregando a medida que avanza el electrodo a través de la soldadura. Este fundente comúnmente es granular. Este proceso, además, lo bueno que tiene es que es menos sensible al viento. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, comúnmente, por ejemplo, en el proceso TIG, uno de los factores importantes a tener en cuenta cuando uno realiza una inspección o desea hacer un trabajo es la velocidad que pueda llegar a generar el viento en el lugar donde se está soldando. Comúnmente para evitar esto se utilizan mucho en la industria lo que serían los electrodos celulósicos. Existen además electrodos para este proceso SMAU que pueden soldar aceros al carbono o también aceros de baja lesión, aceros inoxidables, hierros colados o fundición, otros metales, por ejemplo, como el cobre, como el níquel y todas las aleaciones de níquel, además lo que sería el aluminio y también sus aleaciones y aplicaciones. Hay otros metales como por ejemplo el plomo, el estaño y el zinc que debido a su bajo punto de fusión no son convenientes soldarlos con este proceso. Dentro de las capacidades y limitaciones del proceso, cabe destacar que este proceso no es adecuado o apropiado para soldar metales reactivos como el zirconio, el tantalio, el colombio y el titanio. Porque la protección es insuficiente y no se puede evitar que el oxígeno penetre en el charco de soldadura. ¿Qué nos referimos a
al decir que son reactivos. Tienen una muy buena predisposición a reaccionar estos metales con el oxígeno y generar óxido. Por eso no son recomendables para este proceso. En la diapositiva podemos ver una muestra de estos metales, por ejemplo el titanio, bueno, y las otras variedades como circonio, tantalio y colombio. Para finalizar este capítulo vamos a retomar el tema de la selección de la fuente de potencia en este caso. Y vamos a mencionar algunos de los factores que son de consideración cuando uno tiene que seleccionar una fuente de potencia para este proceso. Es muy importante saber con qué tipo de corriente de soldadura vamos a soldar o se va a requerir para realizar dicha soldadura. Vamos a tener en cuenta el factor de que genera el intervalo de amperaje requerido por parte del electrodo, que eso es determinado a través de los fabricantes o también del procedimiento de soldadura. Es importante también saber la posición en la que se va a desarrollar dicha soldadura, cuál es la potencia que va a estar disponible en la estación de trabajo. Esto, por ejemplo, en el caso de un taller, contamos con la fuente provista por la red eléctrica, pero en el caso de trabajar a la intemperie o en campo, esta potencia va a tener que ser suministrada por un motogenerador o una motosoldadora. Otro de los factores a considerar es la selección del tipo de corriente, sea alterna o continua, o en el caso que se utilizan ambas. Dependerá en gran medida de los tipos de electrodos que se van a usar, los cuales indican los procedimientos de soldadura a utilizar. Por ejemplo, para corriente alterna pueden usarse una fuente de potencia de tipo transformador o de alternador. Para corriente continua se dispone de fuentes de transformador que además tienen que estar provistas por un rectificador o también una motogeneradora que incluya estas mencionadas anteriormente. Si se necesita corriente alterna como corriente continua, puede usarse también una fuente monofásica de transformador, rectificador o de alternador rectificador. Todos estos son términos eléctricos que no van al caso, pero es bueno mencionarlos. Los requerimientos de amperaje también dependen de los tamaños y los tipos de electrodo que se usarán. En capítulos posteriores vamos a mencionar una tabla en la cual uno puede tener la consideración el tipo de electrodo y el tamaño según la corriente necesaria para ellos. Esta variedad, volviendo al tema de los electrodos, si es amplia, la fuente de potencia debe ser capaz de suministrar el amperaje requerido para esta unión con ese electrodo. El ciclo de trabajo debe ser el suficiente como para poder hacer el trabajo en forma continua sin necesidad de estar parando la soldadura. Llegamos al final del segundo capítulo. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y regalarnos un pulgar para arriba o me gusta. Así nos ayuda a la difusión de dicho curso en la red en la cual cargamos este curso y subimos estos videos. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo capítulo. Los esperamos en el tercer capítulo. Muchas gracias.